que nosotros le expresamos al país en este momento. El talante y el compromiso democrático de William Lara, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, se mantuvo firme a pesar de las condiciones de un país envuelto en un halo de terror político y mediático, donde las acciones conspirativas estaban a la orden del día. Denunciábamos todo el clima que había con respecto a la institucionalidad, las amenazas de irrumpir contra la Constitución. Sembrar terror para obligar al gobierno a reprimir, y sobre esa base exigirle entonces a la Fuerza Armada que se pronuncie. Pero están equivocados, están actuando de manera esquizofrénica, enajenada. E incluso desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de lo que eran los periodistas, también acudimos incluso a la Organización de Estados Americanos, y William Lara, entre ellos William Lara como periodista. Y que reflexionen que esta derrota que le ha propinado el pueblo venezolano el día de hoy, frustrando su convocatoria de paro, les lleve a la reflexión y que comprendan que tienen perfecto derecho a ejercer su práctica política en el marco del Estado de Derecho venezolano, respetando la Constitución, las leyes, los reglamentos venezolanos. Y sí, sospechabas, yo creo que no solo sospechaba, sabía que se estaba tramando una cosa muy seria y muy dura contra el país, contra la Constitución, contra el presidente, contra la patria. Y el presidente William Lara buscaba una salida a las manifestaciones en su propio terreno. Voy a enviar una comunicación escrita al alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal, al ministro de Relaciones Interiores y de Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, exigiendo, como presidente de este Parlamento, que se prohíba de manera taxativa las aglomeraciones y concentraciones en espacios adyacentes al Palacio Federal Legislativo. El llamado de él, la lucha de él era que nos mantuviésemos alerta y preparados para cualquier situación, para afrontarla y para defender al país a cualquier costo. Desde hace días, Venezuela es testigo de manifestaciones de calle y vigilias de los grupos que se oponían al gobierno nacional, al igual que de grupos y sectores revolucionarios decididos a enfrentar los planes del fascismo. Nosotros antes del 11 de abril fuimos testigos de cómo se iban dando manifestaciones y cómo toda esa conspiración que se tejía ya brotaba por varias partes, ¿no? Antes de esos días, la asamblea estaba muy movida, había muchas reuniones, muchas declaraciones de prensa. Yo creo que es inaceptable que el Parlamento siga siendo sometido a situaciones como la que se han vivido en distintas oportunidades. Recordemos, por ejemplo, la del 5 de enero. No menciono la de la semana pasada porque yo estuve desincorporado de la Cámara, pero el 5 de enero hubo grupos de distintos signos políticos que vinieron cerca del Parlamento y generaron una suerte de cerco en torno al Palacio Federal Legislativo del edificio José María Vargas. Eso es inaceptable. En una sociedad democrática, en un Estado democrático como el venezolano, el Poder Legislativo tiene que funcionar con plena garantía. Este pueblo sabía que venían tiempos difíciles y rodilla en tierra estaba alrededor del Palacio de Miraflores defendiendo la revolución, defendiendo al presidente, y nosotros activábamos mucho con el pueblo, en la calle, en los parlamentarismos de calle. Porque durante los días previos, siempre cuando hubo los primeros pronunciamientos militares, bueno, nosotros nos íbamos de la asamblea para Miraflores. En una de esas coincidí yo, en 2 ocasiones, coincidí con William Lara ahí en las puertas del Palacio de Miraflores, nos montábamos en un camión, en unas tarimas improvisadas, hablábamos con la gente, se llenaba la avenida Urdaneta de compatriotas, todo el mundo indignado. Ese martes 9 de abril, primer día del paro convocado por la derecha y día de sesiones ordinarias, el Parlamento venezolano, su sede administrativa en el edificio José María Vargas, al igual que el Palacio Federal Legislativo, es escenario de tensas y dramáticas situaciones, donde grupos violentos de los partidos de derecha hacían juego al plan golpista que se fraguaba, mientras los medios hacían sesgadas interpretaciones destinadas a manipular. Esa callapa informativa, esa callapa de distorsión, de manipulación y de desinformación que imponían y todavía la imponen los medios privados de comunicación, que fueron factor fundamental en el golpe de Estado. Lo que quizás ya estaríamos acostumbrados
comienza un choque entre oposición y gobierno. Un grupo de los círculos bolivarianos estaba apostado frente a la Asamblea Nacional, convocándose y conglomerándose aquí para, según ellos, defender lo que serían las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. Por ejemplo, esta situación de que se aglomera un grupo de personas en las puertas del Palacio y restringen de manera sensible las actividades propias del Parlamento, porque entonces no se puede salir del Palacio Federal Legislativo o no se puede entrar. 4 semanas antes del golpe, a William lo operaron en la clínica, en la clínica Santa Sofía. En esa iba a ser una operación, nos habían dicho que iba a ser una operación sencilla, y resulta que en plena operación bajan los médicos del quirófano a decirme que se había complicado. Bueno, se comenzó a ir la luz, hubo una cantidad de apagones, 22 apagones para ser exactos, cosa que después por información, porque yo particularmente no descansé, sino que empecé a investigar, y resulta que ni en esa zona y muchísimo menos en esa clínica había ocurrido nunca esto. Nunca hubo apagones, muchísimo menos en la clínica, pero tampoco en la zona de allí, de donde estaba ubicada la clínica. Tanto así que hay ciertas hipótesis de por qué una simple operación que yo me hice un mes antes del golpe se me convirtió en una situación delicada que me llevó a estar 5 días en terapia intensiva, a punto de morir. Pero esto hacía que se viera interrumpido el proceso, y esto provocó pues que William tuviese un paro, esto le produjo un paro. William estuvo a punto de morir. Y William decía, bueno, a mí me quieren matar, o sea, porque no es posible que en una clínica se vaya la luz tantas veces, ¿no? Fue una lucha dura durante toda esa intervención, y cuando arranca todo este proceso del golpe, William estaba recién operado. De hecho, ni siquiera guardó reposo, William ni siquiera guardó reposo postoperatorio que le asignaron los médicos, ¿no? Ya el país conocía desde hace días una serie de pronunciamientos militares y civiles que desconocían al gobierno nacional y se sumaban al menguado paro, manifestando ese descontento impulsado por algunos sectores. Diputados de esta Asamblea Nacional como Liliana Hernández se fueron y el señor Capriles, el hoy gobernador Capriles Radonqui y Leopoldo López, ellos celebraron la aparición del coronel Soto. Lo que pasa es que eso le duró medio poco, porque el coronel Soto moralmente no tenía muchas cosas que defenderle. Incluso funcionarios del Parlamento se adherían al cese de actividades, cuestionando a la autoridad de la Asamblea Nacional y su presidencia sobre la base de cuestionables fundamentos. La Federación Venezolana de Trabajadores Legislativos repudiamos y rechazamos las cadenas y el acoso que le tienen este gobierno a los medios de comunicación. Queremos decirle al presidente de la Asamblea Nacional, al presidente Hugo Chávez Frías, que deponga esa actitud. Ocurren enfrentamientos y escaramuzas también en la sede de PDVSA Chuao, donde sectores y grupos de la extrema derecha, con la ayuda concertada de los cuerpos policiales complotados y de los medios de comunicación privados, exacerban lo que sucede. El paro se prolonga a pesar de haber fallado. El paro nacional por 24 horas más. Sin embargo, la huelga sigue siendo un fracaso. Bueno, gracias a Dios, por los momentos todo está funcionando bien. Bien, muchas gracias. Nosotros continuaremos aquí desde Terminal de la Bandera llevándoles más. Haciendo sus labores como... A lo largo del día se van a dar cuenta que la convocatoria del paro ha sido y es un fracaso total, y van a verse obligados pues, a aprovechar que la gente está en la calle, la gente anda en su trabajo. Sectores radicalizados de la oposición quieren el éxito de la huelga a toda costa. Incurren en actos calificables de terror. Fuerzas revolucionarias acuden en defensa de la revolución. En la avenida Urdaneta, frente al Palacio de Miraflores, se establece una concentración permanente donde se hacen presentes los líderes y lideresas de la Revolución Bolivariana. Allí estaban nuestros diputados y diputadas, entre ellos William Lara, todos juntos apoyando al poder popular y a su líder. El 10 de abril, el paro mengua, hace aguas, los saboteadores parecen derrotados. No obstante, la concentración de un considerable número de grupos desafectos a la Revolución Bolivariana en PDVSA Chuao y en la CTV en San Bernardino les da alicientes para prolongar el paro. Y en ese sentido hemos acordado no un paro de 24 horas ni de 48 horas, sino un paro general indefinido. Convocan a una gran marcha.
quiero invitar a todo el país, a toda la sociedad civil, a la población en general, a que nos acompañe en la capital a la marcha que iniciaremos mañana. Los medios llevan la convocatoria a niveles insospechados de paroxismo. Cuando llega, yo recuerdo que veíamos la convocatoria de la marcha y yo le decía a William, esa marcha va a ser un fracaso, porque ¿quién hoy en día cree en la CTV? Nadie cree en la CTV, o sea, ya la CTV está enterrada junto con Adecopey, ¿no? Y William me dijo, no, la CTV no está, eso no está enterrado nada. No hables así porque es ingenuo, me dijo. Es ingenuo pensar eso. En política no se puede ser ingenuo.